nos basamos para ventilar a un paciente, cómo funciona la máquina de anestesia que ya algunos han visto allá en la rotación y algo de unos conceptos de ventilación. Bueno, entonces básicamente esta es la definición de anestesia general. La anestesia pues es un estado reversible en el cual pues yo llevo al paciente a que pierda la conciencia, a que esté en un estado de insensibilidad para que le puedan desarrollar un procedimiento de cirugía, una noxa quirúrgica, sin que el paciente pues se vaya a alterar mucho de la parte hemostática, de la parte fisiológica. Y tiene que ser reversible, obviamente, porque si no, pues lo estaría matando al paciente. Básicamente, yo busco con estos pacientes pues darle amnesia, que el paciente no se acuerde de la cirugía, darle analgesia, que el paciente no tenga dolor, darle relajación muscular si se requiere en la cirugía, ¿sí? Y al final, pues revertir todos esos efectos para que el paciente vuelva a su estado y condición inicial, pues ya habiéndosele realizado el procedimiento quirúrgico. Entonces, básicamente, como lo repito, estas son los objetivos que buscamos con la anestesia general. La amnesia, que es básicamente que el paciente no se acuerde de nada y lo puedo conseguir o con gases o con hipnóticos endovenosos. Esto pues lo vamos a ver en las charlas que tengamos. La analgesia, hoy en día se pueden utilizar opioides como base principal para este tipo de analgesia quirúrgica, pero también hay anestesias en las cuales están libres de opioides y utilizamos otro tipo de medicamentos para el control del dolor, como son analgésicos antiinflamatorios no esteroideos, como la ketamina, como son anestésicos locales como la diocaína, ¿sí? Otro tipo de cosas que no lleven opioides. Esto dado a la epidemia o al abuso que se ha presentado especialmente en Norteamérica por el uso de opioides. Buscamos también que haya un control neurovegetativo, o sea, que los pacientes no vaya a hacer muchos cambios bruscos durante su procedimiento quirúrgico, que no se va a poner hipertenso, de una hipertensión pasar a una hipotensión, de una taquicardia a una bradicardia. O sea, básicamente es como llevar al paciente a tenerlo controladito y lo más fisiológicamente parecido a como llegó a la sala de cirugía. Este control neurovegetativo pues también lo hacemos con opioides y con la mezcla de los hipnóticos, ya sean endovenosos o inhalados. Y la relajación muscular que se hace con relajantes musculares depende de la cirugía. Hay algunas cirugías que requieren relajación neuromuscular, hay otras cirugías pues que no es tan necesaria la relajación. Hay unas en las cuales necesitamos que el paciente sí esté muy, muy relajado, como las de tumores cerebrales, como las cirugías laparoscópicas, de las cuales necesitamos que el abdomen esté con una buena capacidad de distenderse. Y otras, como una cirugía ortopédica de una mano, diré yo, pues donde realmente la relajación neuromuscular no es tan necesaria. Entonces, dependiendo de la cirugía, vamos a utilizar en mayor o menor dosis el relajante muscular o de pronto no lo utilizamos. Eso también depende del tipo de dispositivo que tengamos para proteger la vida aérea del paciente. Si le pongo una máscara a la niña, es posible que no necesite relajarse, pero si le voy a poner un tubo endotraqueal, si nomás el estímulo de la intubada puede producir daño si el paciente no está relajado, daño al nivel de las cuerdas. Entonces, eso depende mucho de la cirugía y del tipo de dispositivo que yo utilice a la vía aérea. Hay diferentes técnicas anestésicas. Aquí están enumeradas 5 técnicas anestésicas, pero de esas realmente 2, 3, diría yo, son las que se utilizan. La última, la neuroleptoanalgesia, en la cual se utilizaban unas drogas de las usadas en psiquiatría, los tranquilizantes, y se utilizaban anestésicos opioides, realmente hoy no es utilizada. La inhalada, que es obtener todos los efectos de la anestesia, pero a través del gas, sin ponerle nada más al paciente. Esa también ya hoy en día está, pues, mandada a recoger, la utilizamos muy, 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 muy esporádicamente, ¿sí? Cuando, por ejemplo, llega un niño sin canalizar para una cirugía más grande, entonces necesito que dormirlo un poquito para poderle coger la vena porque así no se deja. Entonces, en esos niños le puedo poner una máscara, abrirle el gas y medio dormirlo un poquito para poderle canalizar, pero una vez esté canalizado, paso la anestesia a otro tipo a otra técnica anestésica.
O puede ser una fractura en leño verde, que el niño viene con su fractura y necesita un procedimiento de 2 minutos mientras le cuadran el huesito, pues si no tengo una vena, lo puedo poner en una máscara facial y que empiece a inhalar el gas anestésico hasta que se quede dormidito, con la hipnosis, con la inmovilidad y le puedan cuadrar su cirugía. Pero vuelvo y repito, realmente es muy raro que ya hoy en día la utilicemos. Tenemos otros mecanismos. Ya la mayoría de los niños llegan canalizados y si no los canalizamos ahí en la sala, pues con otro tipo de técnicas. La técnica endovenosa es en la cual utiliza OTIVA, que es la administración total endovenosa del anestésico. En ella, pues buscamos los objetivos de la hipnosis y los objetivos de la analgesia por vía endovenosa. No utilizamos ningún tipo de anestésico en forma de gas. Utilizamos tanto el hipnótico como el analgésico, ¿sí? Por vía endovenosa. Normalmente el hipnótico que utilizamos es el Propofol, pero hay muchos otros. Hay tiopental, hay ketamina, hay muchos otros tipos de hipnóticos que podemos utilizar, pero lo que más van a ver ustedes que tenemos nosotros es el Propofol. Y lo acompañamos de un opioide de acción muy corta, que ese sí lo ven ustedes todos los días en las cirugías que ponemos cuando damos anestesia general, que es el remifentanilo. Es un opioide de acción muy corta y esos dos nos van a lograr los objetivos de la amnesia y la analgesia. Y si se requiere, pues el relajante muscular. Eso es la anestesia endovenosa. Hoy en día estamos dando, yo creo que por ahí un 50% de las anestesias generales que damos en el hospital son endovenosas, cuando no hacen falta los insumos, porque en estos días había escasez, entonces teníamos que dar otro tipo de anestesia. Pero cuando están las jeringas para infundir, cuando están los equipos para infundir, cuando tenemos los anestésicos, pues tratamos de utilizar la anestesia endovenosa. La otra que también más se utiliza es la anestesia balanceada. Y en ella busco este objetivo de la hipnosis con un agente inhalado, con un gas. El gas me va a hacer que el paciente no se acuerde de la cirugía, que se quede inmóvil, que esté pues, hemodinámicamente estable. Y la analgesia, si la pongo en forma endovenosa. Estoy utilizando un gas y un fármaco endovenoso. La analgesia sigue siendo el remifentanil para el uso endovenoso. Hay algunos casos de pacientes de unidades de cuidado intensivo que vamos a utilizar un opioide de más larga duración como es el fentanilo, pero la mayoría preferimos el remifentanil que a los 3 minutos de suspenderse ya no está en el cuerpo y el paciente se despierta más rápido. La anestesia combinada, también la van a ver ustedes, es dar una anestesia general más una anestesia regional. Esto se hace cuando hay cirugías muy dolorosas, cirugías muy grandes. Por ejemplo, un paciente que le van a corregir una hernia ventral gigante, que son laparotomías de 6 horas, de 5 horas, en la cual van a manipular mucho el intestino, ¿sí? Esos pacientes son muy, muy adoloridos. Entonces, en ellos se puede colocar una anestesia regional para control del dolor, especialmente una anestesia peridural, o puede ser una anestesia rajilla, o puede ser un bloqueo, ¿sí? Eso más la anestesia general, que la anestesia general puede ser cualquiera, o endovenosa o TIVA. Normalmente, cuando hacemos una combinada, en la mayoría de casos preferimos la general endovenosa más la anestesia regional. Vuelvo y lo repito, ya sea bloqueo, ya sea peridural o ya sea raquidia. ¿Sí? Entonces depende de la cirugía, del caso, pues uno utiliza cualquiera de las tres asociada a la anestesia general. Entonces, estas son las técnicas anestésicas, las que más utilizamos endovenosa, balanceada y combinada. ¿Sí? Estas más o menos están como el 50%, las que hacemos la combinada, realmente para casos muy, muy grandes de cirugía. Bueno, como ustedes han visto, cuando le damos a un paciente de anestesia general, pues lo relajamos y lo hacemos perder todas sus funciones, especialmente la parte respiratoria. Sí, lo ponemos en un paro respiratorio, digamos así, cuando le ponemos relajante muscular. Entonces, nosotros tenemos que conocer cómo funciona la respiración para poder cuadrar el ventilador, para poder darle de forma adecuada al paciente el oxígeno, la ventilación, eh, poderle barrer ese CO2 adecuadamente y si es necesario, pues poderle dar el gas anestésico a través de la vía respiratoria adecuadamente.
Entonces, acordarnos que la respiración pues tiene dos movimientos, un movimiento activo que es la inspiración y un movimiento pasivo que es la expiración, ¿no? Pues dice que la inspiración pues van a actuar casi todos los músculos intercostales, el diafragma, la caja torácica, los músculos de la vía aérea superior, ¿sí? Mientras que la expiración pues va a ser un movimiento pasivo, pero también va a requerir del diafragma, de los músculos abdominales para que ayuden a exhalar el gas que hemos inhalado. Tener en cuenta estos dos conceptos. Una cosa es ventilación y otra cosa es oxigenación. Ventilación, como aquí lo dice, es la capacidad para eliminar el CO2 de la sangre. Y esto lo vamos a medir por un canógrafo, ¿sí? O por, sí, la medición del CO2 expirado. Entonces, eso es la ventilación, la capacidad para eliminar ese CO2. Y oxigenación, pues es la capacidad de captar el oxígeno por la sangre. Y eso lo voy a medir solo con gases arteriales, con la presión arterial de oxígeno. Tenemos eh, que se pueden presentar a veces trastornos de ventilación con una buena oxigenación. O al contrario, se pueden presentar trastornos de oxigenación con una buena ventilación. Entonces, si yo tengo un paciente, por ejemplo, con unas fracturas costales, ¿sí? Que está consciente, que está despierto, que está respirando por sí solo, ¿sí? Pero al respirar, al hacer movimiento de la caja torácica le puede doler mucho. Entonces, pacientes pues van a hacer unas ventilaciones muy, muy suavecitas. Entonces, ahí el CO2 no va a ser capaz de eliminarse adecuadamente y va a empezar a retener el CO2. Eso es un trastorno de ventilación. Ahora, si tengo un paciente que tiene una EPOC, tiene un EPID, ¿sí? Que están comprometido el intercambio del oxígeno del alvéolo a la membrana, a la sangre, perdón, está comprometida esa membrana, son pacientes que pueden respirar bien, hacer el movimiento respiratorio bien, expirar fuerte, pero no está pasando el oxígeno adecuadamente. Entonces son pacientes que pueden tener trastornos de oxigenación. O a veces se pueden presentar ambos. El mismo paciente con trauma de tórax, pero una costilla le rompió el pulmón. Entonces son pacientes que tienen trastorno de la ventilación y de la oxigenación. Entonces es importante esto para saber diferenciar cuándo puede ser uno o cuándo puede ser otro. Importante saber y tener en cuenta que lo que interesa es la cantidad de oxígeno que está en el alvéolo, ¿sí? Ese oxígeno que está en el alvéolo es el que va a pasar a la sangre y el que nos va, en definitiva, a dar el aporte de oxígeno que necesitamos. Y esa cantidad de oxígeno en el alvéolo se conoce como presión alveolar de oxígeno. Y la presión alveolar de oxígeno tiene esta formulita. La presión barométrica menos 47 por la fracción inspirada de oxígeno menos la presión arterial de CO2 sobre una constante respiratoria que es 0,08. ¿Eso para qué? Para que veamos esta partecita. Que la presión, la cantidad de oxígeno que tengo en el alvéolo depende de la presión barométrica, de la presión atmosférica. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Para qué nos importa a nosotros? Pues que entre más altura estemos de nivel del mar, menos oxígeno alveolar disponible tenemos. Entonces, cuando vivimos aquí en Tunja, por ejemplo, ¿sí? La cantidad de oxígeno que está a nuestra disposición para poder llevar a ese alvéolo va a ser mucho menor. Y el organismo, pues obviamente va a tener que responder de diferentes maneras. La principal de ellas, pues es generar más hemoglobina para aprovechar la poca cantidad de oxígeno que tenemos disponible. Por eso los pacientes que viven en las alturas, los que viven en las alturas, la mayoría de veces tenemos niveles de hemoglobina más altos que las personas que viven a nivel del mar, donde la cantidad de oxígeno disponible es mucho mayor. Eso por un lado. Y segundo, si yo tengo menos oxígeno disponible, ¿sí? De pronto voy a tratar de obtener un poco más. ¿Y cómo lo hago? Aparte de generar hemoglobina, también puede alterarse un poco la mecánica ventilatoria. O sea, los pacientes, las personas que vivimos aquí, perdón, de pronto podemos respirar un poquito más rápido que una persona que esté a nivel de la costa, a nivel del mar. Y si respiro más rápido, pues hago más ventilación, hago más
intercambio de oxígeno y de CO2, perdón, y por eso los niveles de CO2 en la altura, ¿sí? Van a ser menores que los niveles de CO2 a nivel del mar. Un nivel de CO2 para la ciudad de Tunja debe estar por ahí alrededor de unos 34, 36, mientras que a nivel del mar usted puede estar con 38 tranquilamente sin ningún problema. ¿Listo? Entonces, esto para que veamos siempre en el sitio donde estemos que vamos a tener esas diferencias. Acordarnos de los movimientos, lo que vieron ustedes en fisiología para el tercer semestre, de los volúmenes y las capacidades pulmonares. Acordarse que el volumen corriente es el volumen de aire que yo muevo en cada respiración. Que entro y saco, que entro y saco. Normalmente este volumen es variable. ¿Y de qué depende? Depende del peso de una persona y de la profundidad con la que haga ese intercambio. Normalmente varía entre 5 a 10 mililitros por kilogramo de peso. Si yo respiro suavecito, posiblemente mueva 5 mililitros por kilogramo, pero si hago inspiraciones profundas, pues ya puedo llegar a mover 10 mililitros por kilogramo de peso. ¿Listo? Entonces es variable dependiendo de cómo esté haciendo yo el esfuerzo ventilatorio. Acordarse la capacidad residual funcional, ¿sí? Que es después de una expiración normal, lo que me quede allá en el alvéolo. Eso pues es importante para mí porque cuando estoy preoxigenando al paciente, a cuando le voy a dar anestesia general, que le pongo una mascarita, le pongo oxígeno a concentraciones altas, ¿sí? 80, 70%, y le digo, respire, señor, respire, hasta que ese alvéolo, esa volumen de aire que queda en el alvéolo, pues va a estar más rico en oxígeno. ¿Para qué? Para que me permita hacer yo una laringoscopia y demorarme 1 o 2 minuticos mientras intubo al paciente sin que se desature. Entonces es importante esa capacidad residual funcional en los pacientes para cuando los voy a preoxigenar. Otro concepto es el volumen minuto, que es el volumen corriente por la frecuencia respiratoria, ¿sí? Eso es para jugar el ventilador. Y lo otro clave es que cuando yo inspiro, cuando yo respiro, tomo aire, ¿sí? Todo el aire que tomo no me va a llegar al alvéolo, que esté funcional. No va a ser, si yo tomo, por ejemplo, 500 mililitros de aire y esos 500 mililitros de aire, pongamos que llevan 300 moléculas de oxígeno, todas esas 300 no me van a llegar a la sangre, ¿sí? Porque se va a quedar en una parte también que se llama el espacio muerto, que son zonas que están ventiladas, a que les llega el aire, pero que no tienen cómo pasarlo a la sangre, o sea, que no están perfundidas para el paso a la sangre. Por ejemplo, la tráquea, la vía aérea superior, los alvéolos que no tienen vasos sanguíneos, ¿sí? Entonces, todo eso se llama el espacio muerto. Y el espacio muerto de una persona se puede calcular multiplicando 2.2 por el peso en kilogramos. Eso me da el espacio muerto. Y eso para resumir que realmente lo que me llega al alvéolo, y volvemos atrás, que es lo que me importa, ¿sí? Lo que yo tengo en este alvéolo, la cantidad de oxígeno que yo tengo en este alvéolo, el volumen que yo tengo en este alvéolo. Entonces, lo que realmente me va a llegar de una respiración que yo haga, pues es el volumen corriente, o sea, lo que yo expiro, menos lo que se queda en el espacio muerto. Y eso por la frecuencia respiratoria. Entonces, eso realmente es lo que me da la ventilación alveolar, que es la que a mí me interesa para saber cuánto oxígeno está llegando a cada unidad respiratoria. Más o menos claro hasta ahí, o un poco complejo. Sí, señor, claro. Bueno, entonces aquí están las curvas, para que ustedes las repasen después allá con más calmita. Van a ver aquí el volumen corriente, que es lo que yo expiro, el volumen de reserva, el volumen residual, la capacidad pulmonar total, que es el volumen de reserva respiratorio, más la que yo muevo, más la capacidad funcional residual. Entonces, básicamente esto es para que ustedes recuerden lo que vieron por en fisiología alguna vez. Y esto es nuestro dispositivo que utilizamos todos los días, pues cuando vamos a anestesia general, que es la máquina de anestesia. Pues la máquina de anestesia, si ustedes los que han ido ya, han visto que del techo nos salen dos mangueritas. Pues aquí se alcanza a ver un poquito la verde y al ladito aquí por detrás la amarilla.
Entonces, todo lo que es verde siempre es oxígeno. Lo que es amarillo es aire, ¿sí? Entonces, eso me llega a la máquina de anestesia, oxígeno y aire, ¿sí? ¿Por qué me llega oxígeno y aire? Nosotros respiramos normalmente el oxígeno que hay en el aire, ¿sí? O sea, esta manguerita que es aire lleva oxígeno al 21%, ¿sí? Este lleva oxígeno puro, la verde. Entonces, nosotros normalmente respiramos aire al 21, aire que contiene el 21% de oxígeno, ¿sí? Pero cuando yo voy a dar una anestesia general, especialmente si la doy balanceada, si utilizo gases anestésicos que están en estos dispositivos que se llaman vaporizadores, aquí está el gas anestésico en forma líquida que se convierte a gas cuando yo lo abro y permito que pase por ahí los gases frescos. Entonces se va a mezclar este gas con el aire. Entonces, si le doy solo aire y se mezcla con el gas, la concentración de oxígeno que le voy a llevar se me va a bajar. Entonces, por eso no le puedo dar solo aire. Y no le puedo dar solo oxígeno, porque acuérdense que el oxígeno es un medicamento. Y el oxígeno al 100% por mucho tiempo, pues es tóxico. Entonces, yo tengo que darle concentraciones que no sean ni el 21% cuando diga anestesia general con gases, ni el 100%. Entonces, tengo que mezclar los dos. Por eso tengo en las máquinas aire y oxígeno. Bueno, entonces eso llega a la máquina de anestesia, ese aire y ese oxígeno. Llega por las mangueritas que están por ahí atrás. Aquí se ven aire, oxígeno, llegan a la máquina de anestesia. ¿Sí? Ese aire y ese oxígeno se llaman gases frescos. ¿Sí? Entonces los mezclo, esos dos, y pasan por la máquina. Vienen aquí y pasan por estos, los vaporizadores. Como les dije, el vaporizador tiene el gas en forma líquida. Cuando yo lo abro y le pasa el oxígeno y el aire que viene, pues arrastran ese líquido y lo convierten en gas. Entonces luego viene aquí por esta manguerita hacia el paciente por las mangueras que ustedes ven. Sale por un lado de esa manguerita y hay una flechita que indica, eso es la válvula inspiratoria. Entonces permite que pase hacia el paciente. ¿Y qué va a pasar? El gas, el aire y el oxígeno. ¿Sí? Eso va a pasar al paciente. Va al paciente, ya le ponemos a que inspire y a que expire. Y cuando expira, él no tiene dos tubos, uno para inspirar y otro para expirar. Tiene un solo tubo. Y por ahí inspira y por ahí expira. Entonces, al expirar, lo que expira el paciente no vuelve por este lado, porque aquí la válvula no permite que pase del paciente a la máquina, solo permite la máquina al paciente. Entonces, si viene por el otro ladito, que es esta manguerita de acá, que esa se llama la válvula expiratoria. Entonces, se viene por esa manguerita, la válvula expiratoria, y lo que expira uno, pues, ¿qué es? Lo mismo que expiró, aire, oxígeno, gas anestésico y también expira CO2. ¿Sí? De esos, lo más tóxico es el CO2, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace eso? Cuando expira, eso viene aquí, a esta cosita blanca que está bajo la máquina, unas pepitas blancas que ustedes allá van a ver. Aquí está mejor. Eso se llama una cal sodada. Entonces, la función de esa cal es limpiar y quitar el CO2. Cuando lo quita, se va poniendo así moradita. Entonces, si yo quito el CO2, aquí ya está moradita, si yo quito el CO2, limpio eso que sale del paciente, entonces, ¿qué me queda? Pues lo mismo que le entró, oxígeno, aire y gas anestésico. Entonces, una vez limpio, eso vuelve aquí internamente y pasa hacia el paciente. O sea, como ven, es un circuito totalmente cerrado, no permite pérdidas de gas anestésico por ningún lado, ¿sí? Pero para que pueda funcionar, para que sea factible usar un circuito cerrado, tiene que tener esto, para limpiar el CO2. Si no lo tiene, ¿sí? Y usted le pone un circuito cerrado al paciente, le va el CO2 que va a salir, se lo va a volver a meter y eso lo puede intoxicar, ¿listo? Entonces es importante esto para limpiar el CO2 que sale del paciente y eso lo van a ver ustedes en todas las máquinas, se llama cal sodada. Bueno, aquí están las partes, lo mismo. El ventilador, que básicamente lo que hace es que yo lo programo y le digo, pásele tal volumen a tanta frecuencia, ¿sí? Por a tal presión, esto es lo que yo le digo al ventilador. Los vaporizadores que tienen el gas,
anestésico. Aquí las salidas de la válvula expiratoria, la válvula inspiratoria, la calzodada, ¿sí? Los flujómetros para combinar los gases frescos que son el oxígeno y el aire. Vamos a ver aquí en este esquema mejor. Entonces aquí viene aire amarillo, oxígeno verde. Este azul se llama óxido nitroso, pero ese hoy en día ya no se utiliza. Entonces estos son los gases frescos. Yo los mezclo y pasan a través del vaporizador. Vaporizador pues convierte ese gas que está líquido en vapor. Entonces viene aire, oxígeno y gas anestésico. Se llama mezcla de gases y vapores. Y eso va por la válvula inspiratoria hacia el paciente. Va para allá, a los pulmones, pasa a la sangre, pasa al cerebro, vuelve al pulmón, se exhala. Y cuando exhala no puede pasar por aquí, por la inspiratoria, porque esta válvula no lo deja pasar. Entonces se viene por el otro lado de la manguera y va por la válvula expiratoria y llega al CO2, al absorbedor de CO2, a la calzada. Se le quita el CO2 y vuelve, lo manda para el paciente. Eso es una máquina de anestesia, eso es un circuito cerrado. Cuando yo quiero que el paciente se despierte, pues le cierro aquí el gas y abro esta válvula para que lo que sale del paciente no vuelva a entrarle, ¿sí? Sino que se vaya para el exterior. Entonces así es que se despierta el paciente. ¿Listo? Más o menos quedó claro cómo lo básico de cómo funciona la máquina. Sí, señor. Bueno, entonces, ¿por qué tengo que hacer eso? Porque la máquina, cuando yo no ventilo a un paciente adecuadamente, puedo tener estos problemas. Barotrauma, que es cuando yo distiendo, acuérdate que el pulmón es como un globo, si usted lo sopla, ¿sí? Va a llegar un momento en que o pierde la elasticidad y queda fofo, ¿sí? Se puede romper, estallar, entonces eso también pasa en el pulmón. Barotrauma es cuando se sobredistienden los alvéolos o se pueden romper por presiones muy altas, ¿sí? Volutrauma es lo mismo, pero ya no por presiones, sino por el volumen de gas que le doy, ¿sí? Eso entonces puede causar, tanto la presión como el volumen, lesiones pulmonares. Oxígeno, lo puede intoxicar al paciente. Acuérdense que el oxígeno, como les decía, es un medicamento y darlo al 100% por mucho tiempo causa toxicidad, puede causar atelectasias, puede causar daño en la retina, en los neonatos, puede causar liberación de radicales libres. Entonces también es muy tóxico el oxígeno, al 100% por mucho tiempo. Las atelectasias, que básicamente es cuando el alvéolo se cierra, y si se cierra el alvéolo y no se vuelve a distender, pues eso puede causar neumonías, ¿sí? Y causar pues obviamente trastornos en la oxigenación del paciente, ¿sí? El autopid es un concepto un poco más complicado de explicar, pero básicamente es cuando un alvéolo le llega la ventilación, le llega el aire, ¿sí? Y no se contrae totalmente. Entonces, a la próxima vez que lo ventilo, se extiende más. Al contraerse, no lo hace bien. Entonces, sigue acumulando ese aire ahí en el alvéolo hasta que se revienta, hasta que se daña la elasticidad. Eso se llama autopit. Y para evitar eso, tengo que hacer y poner en cuenta y poner en práctica, este concepto, que es la ventilación de protección, que es lo que hacemos en todos los pacientes que llegan a salas de cirugía. Primero, mantener flujos bajos, o sea, el oxígeno y el aire que mezclo, mandarlo a una velocidad de menos de 1 litro por minuto o hasta 1 litro por minuto. ¿Listo? Entonces van a salir a esa velocidad, con eso protejo al pulmón de causarle barotrauma, ¿sí? Con estos volúmenes así bajos. Si los volúmenes más altos, puedo aumentar la presión y puedo romper el pulmón. Mantener fracciones inspiradas de oxígeno entre un 40 a un 50% cuando doy anestesia general. Con inhalados, o sea, balanceada. Cuando esto se puede bajar hasta que el paciente sature por encima del 94%. ¿Sí? O sea, ustedes ven que le puso de pronto 40% de FIO2 y satura 98, pues le puede seguir bajando hasta que más o menos pueda saturar más del 94%. ¿Sí? Obviamente, si le estoy dando gas, vuelvo y le repito, no llevarla al 21% porque se le va a dar una mezcla hipóxica.
Entonces, para términos generales, entre el 40 y el 50%. El volumen, acuérdense que les dije que era de 5 a 10 mililitros por kilogramo de peso, dependiendo si hacía una inspiración forzada o no la hacía. Entonces, normalmente tratamos de hacer lo más poquito posible. 5 mililitros por kilogramo. ¿Listo? Entre más estemos cerca al 5, mucho mejor. El pulmón no se va a distender, no se va a romper y no le vamos a dar un volumen que pueda traumatizarlo. Entonces, entre más chiquitico el volumen, mucho mejor. Poner la frecuencia respiratoria de acuerdo a la edad. Acuérdese que los niños, los neonatos, pues respiran más rápido que los adultos, ¿sí? Entonces, dependiendo de la edad, pues vamos a cuadrar la frecuencia respiratoria. Cuadrarle la relación entre la inspiración y la expiración. Uno demora más expirando que inspirando. Normalmente la expiración es el doble, ¿sí?, de tiempo que la inspiración, porque a nivel de la expiración, al inicio de la expiración es cuando ocurre el intercambio, cuando entra el oxígeno del alvéolo a la sangre y cuando sale el CO2 de la sangre al alvéolo. Entonces, por eso siempre pongo una relación para los adultos de 1 a 2 o de 1 a 2,5 y para los niños de 1 a 1,5. ¿Sí? El PIT, ¿qué quiere decir PIT? PIT es presión positiva al final de la expiración. Entonces, ¿qué pasa al final de la expiración? Al final de la expiración el alvéolo se tiende a cerrar. Cuando lo único que lo mantiene abierto es el volumen residual y el factor surfactante. Pero cuando doy anestesia inhalada por mucho tiempo, ¿sí?, el factor surfactante se empieza a alterar, los cilios se empiezan a alterar, entonces el alvéolo tiende a cerrarse. Y si yo lo dejo que se cierre, me produce atelectasia, me produce neumonía, me produce infecciones, me produce hipoxemia, desaturación en el paciente y va mal el paciente. Entonces tengo que ponerle PIT y eso es decirle a la máquina, oiga, cuando vayas expirando el paciente, mándele un chun de aire a cierta presión, ¿sí?, para que lo mantenga abierto. Al mantenerlo abierto, pues mejora la oxigenación, mejora el intercambio y evita las atelectasias y las neumonías. Normalmente el PIT para un paciente sano, adulto, está entre 5 y 6, ¿sí? Pero ustedes van a ver pacientes de UCI con pulmones dañados, con fibrosis pulmonar, con pulmones de choque que a veces necesitan PIT muy altos, necesitan PIT de 12, 14, pero esos ya son casos aparte. Un pacientico sano, adulto, entre 5 y 7, y si es niño, podemos ponerle un PID entre 2 o 2,5. Con eso mantenemos los alvéolos abiertos para evitar que se formen las atelectasias. Y el otro paso para la ventilación adecuada es la ventilación de protección, mantener las alarmas siempre, ¿sí? Tener las alarmas de sobrepresión, las alarmas de sobrevolumen, las alarmas de saturación, para que los pacientes pues nosotros podamos darnos cuenta de cualquier alteración que se presenta y así evitarle algún daño a los pulmones. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Ah, ¿ya se durmieron? No, No, señor, señor. ninguna pregunta. ¿No? Buena ¿Todavía no? Dime. No, que ninguna pregunta. ¿Ninguna? ¿Todo claro hasta ahora? Bueno, entonces vamos a revisar, como ya vimos esta parte ventilatoria, Doc, vamos a... yo tengo todo Dígame, claro, sin embargo, su merced me podría repetir los valores de PIB para niños. de 2 a 3 más o menos. Listo, Doc, Se gracias. le va poniendo uno y va mirando los valores de PIB. Hay que mirar que cuando le ponga el PIB, la presión de la vía aérea no se suba mucho. Normalmente las máquinas de anestesia nos muestran la presión que tiene que le está dando a la vía aérea, con la que se distiende la vía aérea. Normalmente debe estar alrededor de 12, ¿sí? 12, 14 en los adultos, más o menos unos 16 en los niños, ellos tienen un poquitico más de presión. Entonces yo miro y le pongo el PIT. Si veo que no se sube eso y el paciente satura bien, listo, a 2. Si veo que con eso se me sube, pues le pongo un poquito menos, pero la idea es siempre mantenerlo. La única parte donde no se coloca PIT es cuando le pongo una máscara laríngea. O le puede colocar, pero más bajito, porque la máscara no está en la tráquea, la máscara está en la orofaringe. Entonces imagínense el PIT como, si aquí está la máscara,
el PIB es como si le llegara un chun de aire, ¿sí? Entonces, al disparar, tiende a sacar la máscara. Por eso se puede desacomodar si yo le pongo un PIB cuando utilizo máscara láser, además de que como son cirugías de corto tiempo en las cuales yo utilizo la máscara, pues no voy a necesitarlo. ¿Listo? Listo, gracias. Bueno, vamos entonces rápidamente con los anestésicos inhalados. ¿Sí están viendo la presentación? Sí, Sí, señor. señor. Bueno, los anestésicos inhalados, ustedes ven aquí, son los gases que tenemos nosotros. Y los gases, pues los utilizamos básicamente para dar hipnosis, ¿sí? E inmovilidad al paciente, para que el paciente no se acuerde, se quede quietico, ¿sí? Y le puedan hacer su procedimiento. Tenemos deflorane, que es este blanquito azul, tenemos isorane, que es este blanquito moradito, este ya no se utiliza, aquí falta el ceborane que no lo veo, pero ya vamos a hablar de ellos. Básicamente estas son las características de un anestésico ideal, ¿sí? Que sea de inicio rápido, que pueda decir yo cuánto va a durar, que sea barato, que no tenga efectos secundarios, que no sea tóxico, que pueda ponerlo fácilmente, que yo pueda decirle, bueno, cuando lo quite me va a despertar el paciente en tanto tiempo, ¿sí? Que sea muy seguro, pero realmente el anestésico ideal no existe, aunque los anestésicos inhalados tienen muchas características de estas. Y si un fármaco podría decirse que es casi el ideal, podríamos referirnos a ellos, a los anestésicos inhalados, porque son muy fáciles de administrar, son muy fáciles de controlar, son muy seguros. Y los de hoy en día, pues realmente la toxicidad es muy bajita. Inicialmente se decían que los anestésicos inhalados llegaban al sitio hidrofóbico de la neurona y bloqueaban el paso del impulso, ¿sí? Y pensaban que allá solamente era donde actuaban, pero hoy en día se ha visto que no. Los anestésicos inhalados actúan a diversos niveles, ¿sí? Actúan bloqueando neurotransmisores, liberando neurotransmisores, bloqueando canales iónicos, liberando segundos mensajeros, bloqueando en el sitio de la hidrofóbico de la neurona, o sea, tiene muchos sitios de acción. No puedo decir, al contrario de otros fármacos que actúan sobre tales receptores, los gases anestésicos actúan en tal receptor, no, actúan en todas estas partes, interactuando con los neurotransmisores, bloqueando canales iónicos, liberando segundos mensajeros, ¿sí? Actúan a muchos niveles. Lo que sí puede ser claro, es decir, que todo lo que actúe los anestésicos inhalados en el cerebro va a producir amnesia, inconsciencia. Y todo lo que actúe en los receptores, en los neurotransmisores a nivel de la médula, produce inmovilidad. Ojo, no relajación muscular, inmovilidad. O sea, que el paciente no está relajado, pero no se mueve. ¿Listo? Bueno, para saber cómo administrar un gas anestésico es importante tener estos conceptos. El concepto de MAT, el concepto de MAT-BAR. El MAT o CAN es la concentración alveolar mínima. Entonces, ¿qué hicieron? Tomaron 100 pacientes de las mismas características y empezaban a poner el gas. Le empezaban a decir, no respire, y le iban subiendo ya la concentración de gas, iban haciéndole estímulos. Cuando de esos 100, 50 no se movieron, dijeron, oiga, pongámosle a este valor el nombre de CAN. Entonces, el CAN es la concentración alveolar mínima a la cual el 50% de los pacientes sometidos a un estímulo doloroso no se mueven. ¿Listo? No responden a él. Entonces, de ahí empezaron a partir. Pero veían que esos pacientes, pues algunos presentaban taquicardia, hipertensión, o sea, presentaban síntomas autonómicos. Dijeron, no, pero mire, el paciente no se está moviendo, ¿sí? Pero sí está haciendo taquicardia, está haciendo hipertensión, está haciendo sudoración. Entonces, sé que el paciente necesitamos ponerle más anestésico para que bloquee esa respuesta autonómica. Entonces, le empezaron a subir. Y ya cuando vieron que no, ese sí mismo 50% no respondía a esa respuesta autonómica, entonces llamaron a ese término MAD-BAR. Y normalmente el valor del MAD-BAR es 1.5 veces más que el valor del MAD. ¿Y qué hace uno en anestesia? Entonces, yo conozco esto, ¿sí? Multiplico eso por 1.5, me da el MAD-BAR, y lo que yo hago en anestesia es poner el valor del anestésico entre estos dos. ¿Sí? Pongo allá, si el MAD es de 5, entonces le pongo el gas anestésico allá
entre 5 y 6,5 y lo pongo y espero. Y ahí me va marcando la concentración. Y miro al paciente porque toda respuesta es individual. Esto es de donde partimos. Pero hay pacientes que con el MAT o con el MATBAR pueden estar moviéndose y haciendo hipertensión, haciendo taquicardias. O hay otros que con el valor del MAT ya están hipotensos, choqueados. Entonces la respuesta es individual. Parte uno de ahí, pero viendo los parámetros de monitorización del paciente, o le sube o le baja. ¿Listo? Entonces eso es importante. Entonces, si el MAD es pequeño, si el valor del MAD, ustedes van y miran una tabla de los anestésicos inhalados. Si ven que el valor del MAD es muy chiquito, ¿qué quiere decir? Que el fármaco se necesita muy poco para que haga efecto, o sea que es muy potente. Entre menor sea el MAD, más potencia es el anestésico, o sea, se requiere menos para lograr el efecto que yo busco. Si el MAD es muy grande, pues es que se requiere más anestésico para dormir al paciente, llamémoslo así. ¿Listo? Recordar esto, 99.9999% del metabolismo de los gases es vía alveolar. Entran y salen por el alvéolo, ¿sí? Llegan al pulmón, pasan a la sangre, pasan a los sitios donde va a actuar, vuelve por la sangre venosa, vuelve al alvéolo y va para afuera. Ya, todo, la mayoría es por vía respiratoria. Los porcentajes que entran por riñón, por sudoración, por el hígado son mínimos, eso es ínfimo. La mayoría de su metabolismo y excreción vía respiratoria. ¿Listo? No se olviden de eso, por favor. Entonces, como vimos, la máquina de anestesia pues tenía los vaporizadores con el gas en forma líquida, ¿sí? Y lo convierto en vapor. Tengo que llevar ese gas hasta el alvéolo. ¿Listo? Pero hay que tener en cuenta esto, que la cantidad de gas que sale de la máquina no es la misma que llega al alvéolo. Siempre llega menos. ¿Y por qué llega menos? Primero, por el flujo de los gases. Se mezcla con los gases, con el oxígeno y con el aire. Al mezclarse, pues ya la concentración que sale del vaporizador va a verse disminuida. Segundo, por el volumen del circuito respiratorio, por las mangueras. Pues entre más largas sean las mangueras, más gas anestésico se va a quedar ahí en las mangueritas, ¿sí? En ese volumen, entonces la concentración que llega al alvéolo va a ser menor. Entre más cortico sea, pues va a ser mucho más la concentración de gas anestésico que le llega al alvéolo. Lo otro es la absorción. El material con la que está hecho esas mangueras también absorbe anestésico. O sea, aparte del volumen, el material absorbe anestésico. Por eso, la cantidad de gas que llega de la máquina, que sale de la máquina, no es la misma que llega al alvéolo. ¿Listo? Bueno, llegó al alvéolo. Entonces ahora el alvéolo tiene que pasar a la sangre. Y eso también tiene diferentes aspectos, diferentes cosas que lo pueden afectar. ¿Sí? Esa es la absorción del anestésico. Primero, ¿qué lo afecta? La solubilidad en la sangre. ¿Sí? Acuérdense que todos los fármacos llegan a la sangre y se le unen a las proteínas. Lo que no se une a las proteínas es lo que va a actuar. ¿Sí? Es la fracción libre de cualquier fármaco es la que va a actuar. Entonces, entre más insoluble sea el anestésico, entre menos se unan las proteínas, más potente va a ser. O sea, se va a requerir menos para que cause el efecto. Eso se conoce con el nombre de coeficiente de partición sangre-gas. Entonces, ustedes van también a la tabla. Miren, coeficiente de partición sangre-gas dice 0,0002. Entonces dicen, uy, ese fármaco es muy potente, necesito muy poquito para que el paciente rápidamente se anestesie. ¿Listo? Entonces ya tenemos dos. Si el MAD es bajito, es muy potente. Si el coeficiente de partición sangre-gas es bajito, es muy potente. ¿Listo? ¿De qué más depende? Depende de la cantidad de sangre que pase por el alvéolo. Si pasa mucha sangre, pues más rápido va a pasar el anestésico del alvéolo a la sangre. Si hay menos sangre, ¿sí? Como los pacientes con tromboembolismo pulmonar, ¿sí? Entonces, pues la cantidad de gas anestésico que va a pasar del alvéolo a la sangre va a ser mucho menor. ¿Listo? Entre más flujo sanguíneo, mayor absorción. Pacientes con CHUN, como los de tromboembolismo pulmonar, donde no hay alvéolos buenos, donde no hay, vasos sanguíneos buenos, entonces va a pasar menos cantidad de gas anestésico. Y lo otro que altera esa absorción de gas anestésico es, como les dije, pasó a la sangre, pasó al tejido,
salió a la sangre venosa y vuelve al alvéolo. Entonces, inicialmente, un paciente no tiene gas anestésico, ¿cierto? Entonces le llegó al alvéolo el gas, y si allá al otro lado la membrana no tiene, o sea, en la sangre no tiene gas, pues rápidamente va a pasar, ¿cierto? Y empieza a llenarse el paciente, pasa la sangre, pasa todo eso, y cuando vuelve, a medida que pasa el tiempo, ya la concentración de gas anestésico que va saliendo se hace muy similar a la que está entrando, entonces ya la absorción se va a disminuir. ¿Esto en qué nos afecta? En que cuando yo estoy dando anestesia con inhalados, inicialmente necesito ponerle mucho anestésico por unos 10, 15 minutos, una concentración grande para que el paciente rápidamente le entre. A medida que pasan esos 10, 15 minutos, ya se van igualando las concentraciones, ya le bajo el gas anestésico y ya la cantidad que se consume va a ser muy, muy poquita. ¿Listo? Más o menos que les quedó claro esta parte. Sí, señor. Bueno, ahí llegamos a la sangre entonces. Después de la sangre, pues tiene que llegar a los tejidos y especialmente al tejido donde va a actuar, que es el sistema nervioso central, donde yo quiero que actuar. Ahí va a pasar igual que pasó del alveolo a la sangre. Entonces, el tejido tiene muy poquito gas anestésico inicialmente, entonces va a pasar mucho. ¿Sí? Y entre más insoluble sea, ¿sí? Entre más afín sea ese tejido, más rápido pasa. Entonces, tu eficiente partición sangre, tejido, entre más bajito sea, quiere decir que es más potente. Necesito menos anestésico para que el paciente pierda conciencia. Aquí lo importante de los tejidos es que el cerebro es muy graso, ¿sí? Y hay anestésicos que les gusta mucho la grasa. De los anestésicos que les gusta la grasa, pues va a ser más difícil de que salgan del tejido después. Entonces, ¿eso en qué se traduce? En que al recuperarse la anestesia, los pacientes se van a sentir somnolientos, no se van a despertar muy rápido, van a permanecer dormidos un buen tiempo, ¿sí? Mientras que los anestésicos que no les gusta la grasa salen rápido al cerebro y eso se traduce en que el paciente se va a despertar mucho más rápido. Esos son los que tenemos hoy en día, los que se despierta el paciente muy rápido, poco les gusta la grasa. Bueno, si un paciente se me está despertando con gas, o le puse gas anestésico, una anestesia balanceada, y empieza a despertarse el paciente se empieza a despertar porque la concentración de gas anestésico pues baja en el cerebro. Entonces, ¿cómo tengo que hacer yo para que el paciente se vuelva a dormir rapidito? Entonces, lo primero es esto, aumentar la ventilación alveolar, o sea, hacerle llegar más anestésico al alvéolo. ¿Y cómo lo hago? Pues aumentándole la frecuencia respiratoria. Si yo aumento la frecuencia respiratoria, en el mismo minuto le voy a llevar más gas anestésico al alvéolo. Si le llevo más gas anestésico, más se va a absorber y el paciente se va a dormir más rápido. Aparte de eso, también tengo que aumentarle la concentración. Ya si le estaba dando 5%, le voy a dar 6%. Entonces le estoy dando más concentración para que llegue más anestésico al alvéolo. Entonces, eso es lo que nos hace o lo que hacemos cuando un paciente se va a despertar, para aumentar la concentración del gas anestésico en el cerebro. ¿Listo? Y recordar que la recuperación es cuando baja la concentración del anestésico en el sistema nervioso central. Puede permanecer todavía en el cuerpo, en el músculo, en la grasa, en otras partes del cuerpo, pero si la concentración ha disminuido en el sistema nervioso central, pues el paciente se despierta. ¿Sí? Puede ser borrachito, mareadito, pero se despierta. ¿Listo? Entonces tenemos básicamente son 3 anestésicos inhalados con los que contamos hoy en día. El isoflurano, es el más viejito de todos. En las salas de cirugía del San Rafael no tenemos. Esto lo está manejando la unidad de cuidados intensivos para sedar a los pacientes, pero nosotros en la sala ya no tenemos isoflurane. Es el más viejito, fue descubierto en los años 60, es un éter etilmetílico. Miren el MAT, 1.4, es un más bajito, o sea que es un fármaco potente. O sea que es muy insoluble en la sangre, o sea que necesito poquito para que el paciente se anestesie. Es muy, muy potente. ¿Qué va a producir? En el sistema nervioso central pues produce amnesia, produce hipnosis, aumenta el flujo sanguíneo cerebral. ¿Listo? Pues si aumenta el flujo sanguíneo cerebral, pues va a llevar más oxígeno al cerebro.
cuando está el paciente anestesiado. Esto sin aumentar la presión intracraneana. Entonces, por eso es un fármaco que es muy útil para neurocirugía, porque mejora la perfusión del cerebro, pero no aumenta su presión. A nivel del corazón, produce depresión cardiovascular, produce hipotensión, y en respuesta a esa hipotensión y a esa depresión, produce taquicardia, aumenta un poco la frecuencia cardíaca. Lo más importante a nivel del corazón es que produce vasodilatación de las arterias coronarias, entonces ayuda a perfundir el corazón. Por eso, este fármaco también es el que se utiliza en cirugía cardiovascular, especialmente para puentes coronarios, porque ayuda a que los vasitos se dilaten y mejora la perfusión coronaria. Es muy irritante la vía aérea. Yo no puedo decirle a un paciente, venga, le voy a anestesia inhalada, respíreme aquí Sorane, ¿sí? Porque el paciente le va a dar tos, le va a dar salivación, ¿sí? Le va a dar laringoespasmo. Entonces, esto se coloca ya cuando el paciente está intubado, le hace usted la inducción endovenosa, le coloca el tubo y si le quiere hacer el mantenimiento con Isorane, le abre en ese momento el gas. No se lo puede poner a respirar antes porque el paciente le empieza a toser, empieza a salivar y le puede hacer un laringoespasmo. ¿Listo? Y esos son los efectos secundarios, el laringoespasmo y esta cosa que se llama robocoronaria. Les explico. Cuando doy anestésico a más de este valor de 1.4 MAT, ¿sí? El anestésico dilata las coronarias, pero dilata las coronarias buenas. Entonces, si un paciente es tan ligado, tan de malas, que tiene una coronaria buena y una coronaria chimba, bien malita, que solo le alcanzaba pues el flujito de sangre ahí para mantenerle el corazón y que pudiera hablar, y le pongo Isorane a dosis altas, entonces, ¿qué pasa? Se dilata la buena y toda la sangre se va por allá. Y la chimbita, que solo le estaba pasando poquita sangre, ya no le va a pasar y el paciente puede causar una isquemia. Entonces, hay que tener en cuenta, cuidado a esos pacientes que tengan vasos muy limítrofes y no darles concentraciones muy altas de Isorane. ¿Listo? Pero hoy en día, vuelvo y lo repito, nosotros no lo tenemos, se utiliza más en la unidad de cuidado intensivo del hospital para mantener sedados los pacientes. Allá lo ponen no con una máquina de anestesia, sino con un perfusor que se llama Anaconda, que tienen ese nombre. Entonces ahí se pone las goticas de gas anestésico y él le vaporiza lo que necesita para mantenerse sedado. Bueno, este sí lo tenemos. Este es el del frasquito amarillo que se ve en las máquinas de anestesia. No, este lo tenemos en la otra. Sí, en la otra. Bueno, este es el del frasquito amarillo que se ve en la máquina de anestesia. Entonces, el sevoflurane fue descubierto hacia los años 90, es un fluoruro de etiléter, y miren el MAT, 2.4. Entonces, si lo comparan con el anterior, este necesita más anestésico para que el paciente se quede dormido. Es menos potente que el Isorane. Pero, a pesar de eso, también es un fármaco que entra muy rápido, que es casi insoluble en la sangre, ¿sí? Al sistema nervioso produce lo mismo que el anterior, depresión, amnesia, hipnosis, pero este también aumenta el flujo sanguíneo cerebral, pero mire, aumenta la presión intracraneana. Entonces, para pacientes con edema cerebral, con trauma craneoencefálico, no es bueno utilizar Seborane, porque va a aumentar la presión intracraneana. Puede favorecer la epilepsia, entonces pacientes con síndromes convulsivos tampoco se debe utilizar. A nivel cardíaco, deprime el corazón no tanto como el anterior, no produce taquicardia. En el pulmón esto es lo más importante, no irrita la vía aérea, produce broncodilatación. Entonces, este es el único agente gas que yo puedo ponerle al paciente en la cara y decirle respire hasta que se quede dormido, ¿sí? Porque no va a irritar la vía aérea. De resto, ningún otro puede hacerlo. Y se utilizan pacientes asmáticos por la broncodilatación que produce. A nivel renal, disminuye el flujo sanguíneo renal, y es nefrotóxico se interrogado. ¿Esto por qué? En ratas de laboratorio se ha visto que puede producirse nefrotoxicidad, pero en humanos no se ha demostrado. De todas maneras, preferible no usarlo en pacientes renales por esto y por la disminución del flujo sanguíneo renal. Esta nefrotoxicidad se ha visto que se da es por un compuesto que se llama compuesto A.
Y ese compuesto se produce cuando sale el gas anestésico del paciente y llega a la cal sodada. Al limpiarse ahí con la cal sodada, se produce este compuesto A. Vuelvo y le repito, nefrotóxico en ratas, en humanos no se ha comprobado, pero es preferible no usar en pacientes renales. Ideal para la inducción inhalada de los niños, por lo que les digo, que no irrita la vía aérea, que puede producir broncodilatación. Y como todos, está contraindicado en la hipertermia maligna, especialmente en falla renal, en pacientes epilépticos y pacientes con presión intracraniana aumentada. Es un fármaco que yo al utilizarlo y al suspenderlo, ya cuando termine, más o menos hacia los 5 minutos el paciente se está despertando. Es un fármaco muy seguro, lo utilizamos principalmente en los niños, ¿sí? Y para cualquier tipo de cirugía, excepto las de cirugía de hipertensión, donde hay hipertensión endocraniana. Y el otro que tenemos es uno azulito que ustedes han visto ya un vaporizador grande, que es el Deflorane. El Deflorane también fue descubierto hacia los años 90, es un éter metílico y tiene esta característica. Tiene un flúor en su molécula en lugar de un cloro, ¿sí? Como los otros. Entonces, ¿esto qué hace? Que mira, a pesar de que el MAT sea de 5.5, se hace el menos potente de todos. Este es el que yo necesito más concentraciones para lograrle el efecto. Pero este cambiecito hace que a pesar de que tenga un MAT tan alto, ese muy rápido entra a la sangre. Muy rápido entra a la sangre y muy rápido se elimina, ¿sí? Llega rápido, anestesia más o menos en un tiempo prudente al paciente. No le gusta la grasa, entonces por eso rápidamente sale el cerebro. Yo cuando pongo el Desflurane, apenas lo suspendo, más o menos a los 2, 3 minutos el paciente ya está totalmente despierto y como si no le hubieran hecho nada, ¿sí? El paciente como si apenas lo estuvieran, pues sale preguntando que si ya lo operaron, ¿sí? Ya es muy bueno por eso. Tiene la característica que se evapora a temperatura ambiente, por eso si ustedes cuando vayan a sala de anestesia toquen el vaporizador de Deflorane, que es el grande azul, van a ver que está caliente, porque si le damos a temperatura ambiente se evapora el gas, ¿sí? No produce convulsiones, pero aumenta la presión intracraniana, entonces también es preferible no utilizar en pacientes con hipertensión intracraniana. En estos pacientes de traumas craneoencefálicos, de hipertensión intracraniana, siempre o en lo posible preferimos utilizar los anestésicos endovenosos, especialmente el Propofol, que es un neuroprotector. Produce taquicardia también, irrita mucho la vía aérea, o sea que tampoco puedo poner al paciente a que respire para que se anestesie con eso. Como les decía, es muy poco liposoluble, entonces eso permite que se recupere rápidamente el paciente. Si ustedes lo van a ver esos 2, 3 minutos, el paciente ya está totalmente despierto. El problema es que es muy caro. Entonces, eso vale un fármaco, 1 centímetro de Florane vale el triple que lo que vale uno de Seurane. Entonces, el problema, pero es muy costo efectivo. O sea, ¿qué quiere decir eso? Si yo le pongo Isorane a un paciente y lo llevo a sala de recuperación y me va a estar allá 3 horas todo borracho, vomitando y mareado y que no se puede ir para la casa, ¿sí? O le pongo Deflorane que en 30 minutos el paciente ya puede ir para la casa, pues se me ha ahorrado tiempo de enfermera, tiempo de sala de recuperación, tiempo de pronto de fármacos para el vómito, para otras cosas. Entonces eso hace que este sea muy efectivo en cuanto a costo-efectividad. Y lo utilizamos en pacientes que necesitamos ambulatorios, sacar radio, pacientes que necesitan estar muy despiertos para proteger su vida, ya como las cirugías de otorrino, ¿sí? Donde el paciente tiene que estar muy consciente de que debe tragar la salida para no broncoaspirarse y que debe escupir, de todas esas cosas. Entonces, en ese tipo de cirugías donde utilizamos el Deflorane. Y esos son los que tenemos. No sé si tienen alguna pregunta, jóvenes, o todo está claro. Doc, yo tengo una preguntita. Es que sí hablamos del Mac y pues sí ya nos habló del primero que tenía un Mac de 1.4, Sí. pero ¿qué consideraríamos un Mac muy alto? O sea, el tope de un Mac, por ejemplo. Pues el de los anestésicos que tenemos, el que más alto lo tiene es el de Florane, que está en 5.5 de los 3 que tenemos, o sea, es el del más alto. Pero yo creo que la pregunta usted se refiere hasta cuánto le puedo poner del gas de pronto del Isorane. Creo que el MAD es 1.4 y uno juega ahí con él, ¿sí? Exacto. Entonces, Ujú. acuérdese, 1.4, ¿sí? Entonces, el MAD bar es el 30% más, entonces sáquele el 30% a 1.4. Digamos que es 1.
Entonces sería desde 1.4 hasta 2.4. Ya ahí para adelante ya tendría más efectos secundarios que lo que busca. Pero normalmente los pacientes con el valor del MAD es suficiente. ¿Por qué? Porque aparte del gas, acuérdese que utilizamos otro tipo de fármacos para la analgesia y esos fármacos también ayudan a potenciar los agentes anestésicos. Entonces realmente lo que hacemos es una balanza entre los dos. Gas y opioide, ¿sí? No necesito mucho del uno, no necesito mucho del otro, ¿sí? No los equilibrio. Realmente es muy raro que uno pase más de valores del MAD-BAR. Muy, muy raro. Listo, Doc. Gracias. Bueno, muchachos, si no tienen más preguntas, les agradezco por la asistencia y nos veremos el día de mañana. Dime. Dime. Bueno, imagínense ustedes un globo, ¿sí? Que están inflando, ¿sí? Entonces, uno lo infla, a veces tiene resistencia, ¿cierto? Para inflarlo, ¿sí? Pero tú lo sueltas y se desinfla fuerte. Guardó ese globito, ¿sí? Lo sacó al otro día, volvió y lo infló, ¿sí? Ya se desinfla menos fuerte, ¿cierto? Hasta que llega un momento en que tú tanto lo inflas que queda todo fofo, ¿cierto? Lo inflas y cuando le vas a soltar, ya queda como el aire que le echaste, ya no sale como la primera vez. Entonces se pasan algunos alvéolos. Tú le pones el aire y el alvéolo se abre, ¿sí? Pero es patológico, un alvéolo patológico, no es capaz de contraerse totalmente, entonces se queda abiertico. Lo sigue ventilando, sigue llenándose de aire y no es capaz de sacarlo. Eso es el autopit. Eso ocurre en pacientes con daño alveolar, pacientes con EPOC, pacientes con EPIT, ¿sí? Los cuales el alvéolo no funciona adecuadamente. Entonces, por ello nos toca tener en cuenta de ellos para cuando yo le ponga el PIT, no ponerle mucho porque puedo dañar el alvéolo en una de esas ventiladas. ¿Sí me hice entender? O cuando vayas allá te lo explico mejor. Bueno, listo. Bueno, muchachos, muchas gracias. Los dejo para que descansen. Dime. Doc, es que Laura nos había comentado que había una posibilidad de que su merced nos pudiese dar las clases. ¿Podríamos hablar de eso? ¿Y las prefieren así? Sí, te entendemos. Sí, doctor. Sí, Doc. Bueno, listo. Eso implica que hacemos la nota de la asistencia, la nota de la rotación y la nota del quiz. Serían 3 notas nomás, ¿no? Y la dividimos en 3. Sí, señor. Ah, o sea, no haríamos parcial sino quizzes, ¿sí? No, perdona, parcial. Sí. Sí, Sí, sí. la Cierto. otra opción donde hacían la exposición eran 4 notas, ¿sí? Porque incluía su exposición. Sí, Pero doctor, es no, muy tranquilos, no hay problema. ¿Listo? Entonces yo les organizo de las otras charlas, no se preocupen. ¿Listo? Gracias, Doc. Gracias, doctor. Gracias. Bueno, Gracias. listo, Gracias, doctor. muchachos. Ahora sí que descansen.